Antonio nos puede contar una historia que le haya sucedido en la montaña, eh, en alguna de sus aventuras y que hasta ahora no le encuentra una explicación. Bueno, sí, que no le encuentro explicación sería la- lo novedoso y la sorprendente de esta narración. Bueno, nos remontamos a 1973. Yo tendría sería 13 años y normalmente ya íbamos a estudiar en Quito, es decir, ya nos desarraigábamos de la tierra. Yo solía venir las vacaciones, sea Semana Santa, Navidad o las vacaciones largas, pero había amigos de la escuela que ya no volvían. Y en ese año regresó un amigo que se fue acabando sexto grado de la escuela, se fue a Quito y no nos habíamos visto como 3 años. Entonces él llegó en unas vacaciones. Llegó unas vacaciones y todo esto es de Machachi, 1973. Yo estuve en el Colegio Montúfar y bueno, les decía que llegó mi amigo este y nos volvíamos a los tiempos porque con él habíamos hecho las primeras salidas a la montaña. Entonces a él le encantaba el páramo, le encantaba el río, le encantaba, pero los papás le tenían un poco de recelo que salga así a esos sitios, entonces no era medio limitado. Y le encantaba a él la biología. ¿Tenía su misma edad? Sí, éramos compañeros de la misma edad. Y así que él era el mejor alumno de la escuela. Entonces le teníamos mucha consideración, respeto, porque era una persona madura para nuestra época en el sentido de los estudios, ¿no? Porque como le digo, el sentido de la montaña era un poco limitado. En cambio, él admiraba en mí el espíritu aventurero y desbordado que yo tenía cuando salía a la montaña. Entonces fue en estas vacaciones del año 73 que yo ya llegué a mi Machachi. No había cosa mejor que llegar a Machachi y reencontrarme con mi familia. En ese tiempo vivía todavía mis tíos. Y pues, ¿qué le digo? Esa es la parte como uno no puede explicar cuánto uno ama la tierra, porque tranquilamente uno se quedaba en Quito, se hacía de la vida de confort, de tranquilidad y de diversión, que había mucho. Pero a mí apenas yo acababa las clases, yo ya venía acá. No había cosa más muy importante que regresar a Machachi. Y así que me topé, él viene y dice, nos encontramos acá y nos saludamos y encantados de vernos a los tiempos. Y dice, sabes que me invitaron otros amigos de acá de Machachi a una pesca, porque había unos que les gustaba la pesca, a otros la cacería y a otros nos gustaba la montaña. Entonces yo estaba satisfecho y encantado que haya venido, pero me dice, vamos a que le lleve al río Pita. Entonces le decía que no, primero no me gustaba mucho lo de la pesca. Ah, él quería ir a pescar. Quería ir a pescar. No, no tanto a pescar, sino quería estar con los amigos que le habían invitado. Entonces él se había atrasado y no pudo. Entonces me insistió tanto y le dije que yo no podía, que no, que me disculpaba, pero eran también fechas que yo recién llegaba a Machachi y quería estar con mi familia y todo, pero bueno. En todo caso, él se valió de mi papá y mi papá me dice, acompáñale, ayúdale, es tu amigo, cómo ha venido a verte a los tiempos y cómo vas. Entonces salimos una noche a alistar porque él vino entre eso de las 4 o 5 de la tarde hasta que él visite a los parientes de acá y todo, y alistar las cosas. Y ya entre las 6, 6:30 salimos. En ese tiempo había luz solo hasta Huitig y de ahí para allá todo era empedrado, eran chilcos cerrados y... O sea, si van por el Pedregal. Sí, la ruta de aquí de Machachi. Era espectacular, lindísimo ese camino, pero en la noche era funesto porque no había luz. Camino empedrado todo. Claro, todo empedrado, a veces no empedrado, y como estaba las últimas lluvias, estaba húmedo, había coches y todo. Y ya pues armamos el viaje y me conversaba, él estuvo en el colegio Don Bosco,
yo le conversaba del colegio Montúfar, él muy satisfecho de los estudios y lo que había pasado acá. Me decía también, pero que le gustaba Machachi, pero que no volvería a vivir, porque allá estaba su vida, allá estaba su... En cambio decía, si aquí hubiera universidad me quedaría aquí, o aunque no hubiera universidad, sí yo me quedaría aquí, mejor, aunque sin estudiar. Y así que fuimos. ¿Para cuántos días estaba previsto todo? O sea, estaba para 2 días. Ah, Para 2 días, o sea, para 3 él, yo para 2, porque yo quería ir a dejar y regresar. Entonces, lo primero que nos sucedió es que nos confundimos del camino. Ya pasamos del poblado de Huitig y seguíamos el camino. Hay una parte que es casi como una escuadra. Entonces, nosotros seguimos derecho y el camino es, teníamos que tomar la ladería al lado derecho. O sea, tomamos recto. Y salimos, entonces ya me di cuenta cuando nos salieron perros a atacar y veía una casa que yo no le había conocido, entonces dije, estoy mal. Esa era la propiedad de un señor Llanes, ahí me acuerdo, y nos regresamos casi unos 20 minutos y retomamos el camino. Hasta que salimos se llama San Miguel, donde ya se acaba la cuesta y se empieza a ver el plano allá, y a lo lejos está el Pedregal. Entonces, obviamente no había nada de luz, yo ya le distinguí enseguida en la silueta. No llevaban linternas. No tenías, que como improvisé. Y ahí teníamos linternas, pero las pilas eran caras. Y había que poner, en mi linterna había que poner creo que 4 pilas. Y no me había claro, me acuerdo clarito que no me alcanzaba el dinero para las pilas. Entonces, pero yo, como andaba ya había tenido experiencia de dar en la noche y allá y conocí. Y así que salimos, pasamos Santana del Pedregal y mi intención era quedarme ahí a dormir, porque esa era una casa abandonada. En ese tiempo yo no sabía que ahí había acampado Wimper y nada, nunca había leído, pero era una casa botada, antigua, se veía había el portón y había una cruz. Eso me acuerdo clarito. ¿Es donde ahora es la hacienda esta? La hacienda Santana del Pedregal. Que es una hostería, pero sí. Ahora ya le quitaron la cruz y todo, porque se llevó el antiguo dueño. Pero cuando yo pasé por ahí vi clarito eso. Fue espectacular, porque era una noche un poco clara. No recuerdo muy bien la luna, pero era clara. Veía las chozas, porque había chozas ahí en el Pedregal, y pasamos eso. Entonces mi amigo se llamaba Juan Carlos. Él estaba sorprendido de todo. Él tenía miedo, a veces decía, vea, se oye sonido, se oye esto. Yo decía, es el viento, no hay que confiar. Se le notaba que él tenía cierto temor. Y avanzamos, creo que llegamos a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Pasamos ya lo que es el Pedregal y llegamos a una parte que se llama, para entrar ¿cómo se llama esta parte? Lo que ahora es la hostería Mauca Pedregal, Loreto. Para la parte de Loreto íbamos a entrar. Recién ahí, cuando a lo lejos vi una chocita que tenía luz. Y entonces dije, vamos a acampar allá. Entonces llegamos allá y le digo, buenas noches, haga el favor de darnos posada. A la medianoche. A la medianoche debe haber sido, estimo que debe haber sido, porque haz la cuenta a pie desde aquí a allá, son 10 y pico de kilómetros. Entonces son las 4 horas. Entonces, ahí me contestó una voz de un viejito, ¿no? Guaguas, dice, guaguas, que entren, pasen. Y entonces abrimos la puerta y era adentro calientito porque tenía el horno y el fogón en la mitad. Y había una macilenta luz que estaba a un lado de una especie de cama donde estaban durmiendo los viejitos. Y de ahí le digo, buenas noches, le digo, haga el favor de darnos una posada porque vamos a ir al Pita y ya nos agarró la noche, cansancio. ¿Cómo no? Dice, guaguas, acomódense, ahí está, dice una paila grandota, una paila de aluminio, de cobre grandotota, dice, ahí hay unos cueros, pongan esos cueros y ahí acuéstense, guaguas, calientito van a dormir. Y entonces ya nos acomodamos, me parece que comimos algo y conversaban entre los dos viejitos. Yo oía que decían, era una pareja. Decía, qué pena los guaguas, decía, ¿ves? Como que se condolían de nosotros.
Y la señora se quejaba y el otro le decía, Como que le dolía algo. le dolía algo, estaba enferma y le decía, mi bonita señorita, ya dice, ya te vas a componer, ya te vas a... pero ahí en esa soledad, pues en esa... Entonces yo digo, ¿está enferma? ¿Qué le pasa a la señora? Pero no me atreví a preguntarle nada. Y de ahí algo conversamos y me dice, hijo, ¿de quién eres? Entonces le doy el nombre de mi papá, le digo, vive en el parque, tenemos una tienda frente a la iglesia. No conozco, dice, no conozco. Pero al lado de eso sí conozco. Al lado de eso vive el peluquero. Claro, le digo, le conozco al señor Antonio Narváez. Sí, dice, él es mi compadre. Cuando vaya, regresa a Machachi, diles que manda saludos, compadre Cumbajín. Compadre Cumbajín manda saludos. Cumbajín, sí. Entonces le digo, sí, estaré yo bien presente de eso. Y ya nos dormimos profundamente, sueño de guambras, cansados, cuando él ya nos despierta. Dice, guaguas, ya está cantando el gallo, y en verdad ya cantó un gallo, todo. Van a trazar, dijiste que te haga levantar, sí, le digo, sí. Mi amigo dormía de nada ahí, pues. Estaba riquísimo con los cueros de borrego y cueros de chivo, calientísimo, ¿no? Y así que nos levantamos, ¿no? Y dice, ahí van a servir siendo. ¿Qué hora sería? Creo que ha de haber sido las 5, Sí. Las 5, porque allá como ya se les notaba un poquito clarito. Allá tal vez 5 pasado. Irán tomando agüita, dice, irán tomando colada, cabrón. Y ahí nos acercamos y tomamos agüita, creo que colada con avena, con raspadura, creo que fue, sí. Entonces, y con el pan que llevábamos, fuimos. Entonces yo le agradecí, le dije que le voy a venir a ver seguro. Vaya en Duaguas, dice, así como es la gente de allá. Ellos tenían los del Pedregal tenían una manera de hablar, medio cantada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo les voy a decir? Pues guaguas, ¿cómo les digo? Ustedes, así. Cuenca. Que les vaya bien, guaguas. No tanto como la de Cuenca ni la de allá. Hay familias que todavía hablan así, allá. Entonces me acuerdo clarito de eso. Y salimos y apenas salimos ya vimos la salida del sol, ya le vi al Sincholagua, ya le vi al Cotopaxi. Despejado, maravilloso. Mi amigo empezó a admirarse de lo que decía, ve cómo me estoy perdiendo estas maravillas que tienen acá en Sicilia. Así que llegamos y así son las 8 y no les encontrábamos. Subimos de arriba para abajo, donde yo sabía más o menos que iban a estar pescando y todo. No les encontrábamos. Y así que él estaba despechado, y yo le veía que estaba bien intranquilo, pues. Así que le digo, haciendo un intento, le digo, porque yo no quería irme más lejos porque sabía que me toca regresar de noche solo. Entonces él dice, no me quieres acompañar, ellos van a estar arriba en Proaña. Vamos, le digo, vamos, te dejo ahí, si es que no hay, regresamos y vamos, porque no podemos dormir aquí de noche. Ya dice, vamos, y avanzamos a paso doblado, seguimos, pasamos Peñas Blancas y llegamos a Proaña. No se asomaba cuando desde de un peñasco nos gritan, ¡ay! Gritaban las manos. Entonces le digo, seguramente ellos son. Y nos tocó caminar así mismo más, y yo ya me alejé. Entonces llegamos allá y ahí han estado allá. Eran conocidos de aquí de Machachi, pero todos eran hijos de pescadores. Y casi no me llevaba mucho yo, porque son gente muy conflictiva, siempre pelean por el producto que hacen. Entonces cuando llegamos nosotros, me di cuenta de que se molestaron, porque decían, ya vienen 2 más y toca partir lo que uno se ha pescado. La comida. ¿Y qué clase de qué pescado? Las truchas. Las truchas. Entonces yo llegué y me dijeron, ¿qué traen de comer? Y todo eso. Entonces ahí les dieron. Yo me acuerdo, me quedé con pan me quedé, que es lo que te di, pinol. Eso, ajá. Entonces estuve ahí acompañándole un rato. Me quería quedar porque estaba cansado y me daba miedo regresar solo. Pero vi que empezaron a discutir. Cuando ya dijeron eso,
están dos más y hay que darle. Entonces yo no, inclusive no saludé con todos porque algunos no nos llevábamos mismo. Entonces él ya se quedó y dice, ¿te vas a quedar? Le digo, no. ¿Cómo te vas a regresar? No, no, le digo, yo me voy. Me voy y nos despedimos. Nos despedimos, todo el mundo dijo, ¿cómo te vas a regresar, Morales? No, le dije, yo me regreso. Y eran las 3 de la tarde, más de las 3 de haber sido, que ya empezó a cerrarse y yo agarrado lo que tenía. Yo en ese tiempo tenía una mochila de militar que había sido de cuando mi papá hizo la conscripción, una de las clásicas espectaculares, lindísima mochila. Y esa era de correas y todo, era verde y todo eso. Agarré eso y me corrí. Bajé del río hasta donde más o menos sabía que hay que salirse al páramo, porque antes no había caminos. No había caminos, o sea, se perdía, pero al paso. No había senderos, no tocaba abrirse. Claro, o sea, si no te ubicabas, conocías bien, te perdías, pues. Perdías y allá no había ni quien te auxilie. Entonces, hasta agarrar el sendero de Loreto. Agarrar el sendero de Loreto ya sí se podía ir. Entonces dije, yo voy... más que regresar mismo, era mi intención de ir a dormir donde los viejitos. Esa fue. Entonces, ya bajé, se hizo las 4, se hizo las 5, ya oscureció. Y ya debía llegar al sitio ese. Y no me dije, debe ser por aquí, pues. Por aquí busqué, me fui, regresé, busqué. Y ya me dio pena, me dio tristeza, ¿no? Inclusive hasta lloré. Porque ya me tocaba bajar solito, pues. Y entonces, no encontré la chocita, no encontré la luz. Nada, dije tal vez oscureciendo bien, sea de poder ver la luz. Nada, todo era ¿Para qué hora un era silbar eso? ya era las 7:30. Ya era un silbar de la paja, ya era el frío y la soledad y solo se veían Pero pienso que eso era hoy viendo como a uno le curte de joven, ¿no? Casi niño todavía, pues. Claro. Pero a uno solito ahí. Y entonces, pensando qué hacer. Y ahí es lo que uno hace, lo que decía papá. Lo que nos decía, si te pasa eso, primero piensa que la madre naturaleza, es una palabra que siempre le tengo, ¿no? Madre naturaleza es madre, te ayuda. Siempre tienes que ser fuerte, nunca dejarte vencer del miedo. Y entonces eso es lo que decía. O me quedo aquí o me voy. Entonces, como yo era gran físico, se puede decir, digo, me voy. No importa, amanezco allá, pero me podría quedar. Y estaba medio caliente y todo, no tenía la chompa y todo. Podía meterle en un hueco, acomodar ramas y me quedaba como me enseñaron. Pero digo, no, mejor me voy. Y salí y vi la maravilla que era ese paraje. El paraje que después sabía que es un sitio pesado y todas esas cosas. Entonces llegué a Machachi a la madrugada, creo que así mismo antes de que amanezca. Llegué, mi papá ya, como ese tiempo teníamos vacas aquí, venía a ordeñar, entonces ya estaba listo, había estado rezando el rosario con mi mamá. Entonces le llegué y me dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué no te quedaste? Y todo eso. Ahí le conté y me dijo, bien, anda nomás a descansar y todo. Sí, pasó un tiempo y se quedó eso en la mente, ¿no? Del viejito este. Y cuando el peluquero que él me decía, vivía al lado, a 2 casas de Narváez, a 2 casas de donde vivíamos en el centro del parque, vivía él frente a la iglesia, pero era bravo, era de esos viejitos bravos. O sea, ahí me hacían el pelo, pero sabía estarme cuidando algún hermano, porque era bravo. Y de ahí una vez me fui a hacer el pelo y le digo, señor Antonio, le digo, le mandó a saludar su compadre Cumbajín y con eso hacían así, chaclas, se quedó. Compadre Cumbajín, le digo, sí, uno del Pedregal. ¿Qué se dice el Wambra? ¿Qué te pasa? Compadre Cumbajín murió hace tiempos mismo, pues. Entonces ahí me quedé quieto, pues. El Wambra no sabe lo que habla, dijo, y así me siguió haciendo el pelo así. Entonces me miré frente al espejo de cristal de roca que tenía y le veía a él al viejito, al peluquero, como me imaginaba que era el que le veía allá. Y ahí me veía yo en el espejo, en
la inquietud que me llevaba a todas esas experiencias. Y de ahí le conversé a mi mamá, le conversé que era lo que dijo, sí, así son cosas que te pasan en la vida. No te preocupes, algún rato has de encontrar algún... Pero siempre ella me decía, no tienes que rezar, reza, pídele a la Virgen que te ayude, que te permita entender todas esas cosas. Era bien mi mamá, bien cristiana, pero también razonable en dar los consejos. Y ahora tú, ¿qué conclusión darías a esa experiencia? O sea, ¿qué explicación le darías? Ahora, después que seguía yo transitando por ahí, hicieron una como cabaña, pero decían que nadie puede vivir porque toda la noche llega un toro y molesta o pasa alguna cosa, que el sitio es pesado. Después construyeron una casa la hicieron ya de cemento, ya te hablo de los años 90. Igual le decían la casa del toro, decían que llega un toro ahí a la medianoche y no les deja a los que están viviendo ahí. Y siempre la casa estaba rota, los vidrios, y destruida, medio abandonada y todo. Y decían, nadie puede vivir ahí. Entonces decían, ahí es la casa, decían la casa del toro. Llegaría como a raspar, estar soplando, cosas así. Claro. Ahora verás, en ese sitio es el sitio de los batolitos. Los batolitos son unos pequeños volcanes que no avanzan a explotar, a erupcionar. Son a veces de 1 metro, 2 metros o a veces hasta de 5 metros. ¿Con fumarolas, podría decir? ¿O? No, sí, como fumarolas, pero formando el volcancito. Pero no han llegado a... Y se queda ahí la energía, la fuerza se queda ahí. Retenida. Es como decirte el viudita, Yeah. eran chiquitos. Has visto que hay ahí un conjunto de esos. Claro. Entonces es cuando erupciona el Cotopaxi, También se producen erupciones secundarias, emanaciones de energía por otro lado, pero no de magma, sino de energía, de fuerza, de energía. Y esas se quedan ahí. Entonces cuando llegaron los jesuitas, ahí había población nativa que se resistía a la conquista. Entonces ellos llegaron para extirpar esa idolatría y por eso se asientan ahí. Y ahí hacen una iglesia, hacen una capilla y ahí están las casas de hacienda de ellos. Pero es un sitio de energía. Entonces, como hay energía positiva, puede haber energía negativa también. Entonces, la otra parte puede ser que haya sido energía negativa, que decía la gente, pero para mí esa experiencia es de energía positiva. El encuentro con ellos, el encuentro. Entonces, después, conversaciones con gente así, me decían, es el encuentro que te da la madre naturaleza. Claro, porque fueron invitados hasta pasar a comer. El que tenía miedo era mi amigo. Él tenía. Claro, él tenía miedo de cómo vamos a amanecer y todo eso. Y pero vos me trajiste, tienes que soportar. Porque si por mí era, nos quedábamos más abajo a descansar. Pero por lo que él no dormía, y entonces seguimos avanzando y ahí no sucedió eso. Pero estos señores sí vivieron ahí alguna vez. Deben, claro, era porque es que el peluquero Narváez confirmó que había fallecido. Entonces ellos vivieron ahí. Y en esa parte era propiedad de los cumbajines. Vivieron ahí en ese tiempo. Que eran los últimos, por decir, de los descendientes de esos que se resistían. Que aprendieron a hablar castellano, pero no salieron de ahí. Gente que nunca quería conocer a las, se puede decir, a la sociedad, que ellos eran los remontados, o cimarrones que les decían. Entonces, esa fue una experiencia, como les digo, muy tierna para mí. Muy tierna porque me daba pena, tenía un agradecimiento con ellos y la bondad de la gente. Como me decía, guaguas, ¿cómo han de venir? Está frío, está la noche, acomódense, descansen, todo. Y al lado estaba la mujer que estaba agonizando, se puede decir. Y así nos ayudaba. O sea que, bueno, de alguna forma fue como la madre naturaleza dándole lo que ustedes necesitaban, sí, podría decir. Y mostrándonos el lado antiguo, el lado bondadoso. Por medio de ellos, ¿no? Claro, porque la naturaleza es mortal, aunque sea que yo conozca. Ahí imagínate caerme en una quebrada, trompezarme nomás, golpearme la cabeza, qué sé yo. Claro. O que les pierda a mi amigo. Pues en esa oscuridad se podía perder, tenía que estarnos de la mano. Claro. Entonces la naturaleza nos ayuda, la madre naturaleza. Lo que los indios dicen, la Pachamama, y mi madre en la concepción hispana es la madre naturaleza, o sea, la tierra, ¿no?
La madre es tierra. madre, como tú La dijiste. madre es madre, claro. Por eso me encantaba esa cuando hablaba. Lo que es la madre naturaleza, cómo nos da de comer, cómo da el agua, cómo el paisaje que se admira, el atardecer, el amanecer, el ruido de los árboles. Unos silban de una manera, otros de otra manera. Entonces, tratar de entender, ahí veía yo qué es la madre, qué hermoso, qué es la madre naturaleza. O sea, lo que es la geografía, ¿no? Entonces nunca hubo temor en esto. Claro, sí tenía temor, Pero no de ellos, ¿no es cierto? no, nunca de ellos. Fue Nunca un de ellos. temor, por lo que tú dijiste, ¿no? Que te sentías solo. Claro, Ajá, la lejos. oscuridad y saber que tengo que caminar tanto y todo. Pero mi regreso fue porque podía, aunque sea viendo la mala cara de los dos, podía quedarme. Y tenía carpa y tenía comida. Pero yo tenía intención de volverles a ver, pero ya no le vi. Entonces ahí la madre naturaleza dijo, pues ya puedes, ¿no? Ya puedes. Ajá. ¿Y tú ¿Cómo no así? sentiste miedo cuando ya no volviste a ver la cara? Claro, ahí sí sentí miedo. sentiste. Ahí sí sentí miedo. Pasado el tiempo decía, tal vez si es que, como sucede en otras relaciones que he escuchado, si es que ellos me recibían, tal vez ya me atajaban. Ya no te Y yo dejaban salir. desaparecía. Y se desaparecía como antes. Antes cuando desaparecía no había quienes busquen. Y desaparecía porque desaparecía. Decían, le tragó el cerro. Oye. Le tragó el cerro, le cogió el cerro. Ahorita que dices eso, me acuerdo de la historia que pasó aquí en los Silinizas, de la chica esta que vino hace... Ah, sí, de la Yana Llanovska en el 2001 creo fue, cuando fue de las Torres Gemelas. Ahí fue, En ese año ahí se perdió ella y no se supo nada. hasta No ahora. se supo nada. Ajá. Podía suceder así. Hoy digo, me podía suceder así, por eso la naturaleza me dejó que me siga esforzando y regrese. Y todito el tiempo yo regresaba pensando solo en ellos. Pensando, me acuerdo, en un hueso, era un hueso que tenía grasa y ahí le habían encendido. Y sonaba. Era un hueso. Un hueso le llaman hueso de azúcar, como no tenían velas. Y allá había huesos de los toros muertos y todo eso. Entonces eso le servía de luz. Ah, sí. Y eso se O movía sea, a veces. la grasa le hacía que se... Ajá, la grasa le daba se encendía y hacía la claridad. Nunca le llegué a ver la cara. Así. Nunca le llegué a ver la cara. Pero a través de lo que hablaba, como que sabía que era una cara. ¿Te imaginabas? Imaginaba la cara dócil. Porque era oscura, en una choza oscura que solo alumbraba eso. Eso alumbra un radio de 1 metro y más nomás. Y de ahí a lo lejos ya estaba un niño. Se veía sombras nada más. Se veía, sí, sí, le veía lo que se movían, lo que le espiaba. Y al menos a la ¿Y señora, cuando amaneció? Perdón. ¿Cuando no, pues amaneció? era todavía oscuro. No. Todavía oscuro, seguía la velita así, suavito, y ya solo nos despedimos. Wow. Y no había ni registro fotográfico de ellos, nada, ¿no? No, pues, no, sí, nosotros en esa época, ¿no? Yo, 1970, los 70, en sí. 73 era, en 1973, el verano del 73. Recuerdo que en esa época yo leí en el comercio y hablaban de los encuentros cercanos, de que han venido ovnis y todo eso. Y claro, en esas Yo quería ver temporadas eso, era- decía que como quisiera ver un ovni, como que... Y tal vez podía, pero yo como era niño campesino, todavía no me fijaba eso. Pero eso sí, admiraba la naturaleza, miraba, desde ya decía, qué maravilla, y mi amigo en cambio tenía miedo y decía, sí, ya le vi, pero ya no he de volver, ya no he de venir más, ya no quiero no soportar estas. Wow. En cambio para mí eso se me abrió mucho más, pues.